Continuamos en Fórum con Isidoro Santana explicando la situación no muy agradable. Si me dijiste en otra ocasión que eso era una pregunta muy difícil, pero si a ti, a un grupo de economistas que tú sabes cómo piensan y que tienen la misma calidad tuya, la misma seriedad, le dicen, sálvame de este déficit, ¿qué ustedes propondrían? Mira, déjame decirte una Sálvame cosa. o sácame. Yo creo que mucho del problema dominicano no es propiamente de que el gobierno gaste demasiado, sino que el gobierno gasta mal. Y creo que todo el mundo está consciente que comenzar a buscar una solución implica primero que nada que el dinero público se gaste bien. Porque, Carmen, es una cosa fundamental que tenemos que entender. Si el gobierno está gastando, vamos a poner que anda este año en torno a los 500.000 millones de pesos, para proveer a la ciudadanía servicios e infraestructura, es casi seguro que casi todo lo que la ciudadanía recibe como beneficio de ello se podía haber hecho con mucho menos dinero. Con mucho menos dinero, y hay gente que piensa que con la mitad. Entonces, eso indica que lo primero que se plantee cualquiera es, bueno, acá lo que hay que comenzar es por racionalizar el uso de los recursos públicos. Posiblemente eso es algo que no se haga de un día para otro, porque hay que tomar decisiones que a veces algunas de ellas tienen que ser más o menos sopesadas, que tienen que ser analizadas, que tienen que ser estudiadas. Pero independientemente de eso, yo creo que en toda la sociedad dominicana había la conciencia de que había que cobrar más impuestos también, de que no había forma de resolver el problema sin aumentar los impuestos. Y desde ese punto de vista, pues uno tiene que entender que el gobierno actuó forzado por esa circunstancia. Uno habría esperado un esfuerzo mayor también por vía del gasto público. Un caso que te voy a decir, que a los economistas nos llama tanto la atención. Aquí se gastan más de $1.000 millones en subsidiar el consumo de electricidad. Eso es una cosa completamente irracional. Eso es algo propio de la República Dominicana, eso no ocurre en otros países. Digo, yo no conozco. Mi experiencia evidentemente que no cubre a todo el mundo, pero no conozco de ningún otro ejemplo de un país en que el gobierno dedique tanto dinero a subsidiar el consumo de electricidad. Pero tiene un costo político eso, Isidoro. ¿Quién se atreve? Político. Y en este momento otra responsabilidad si no le cabría al gobierno, pues se fastidia. Y te voy a decir, aquí hay una cantidad de instituciones públicas que están de más, que no cumplen ninguna función para que sencillamente podrían desaparecer de hoy para mañana y la sociedad dominicana no sentiría que ha perdido nada. Pero si aquí una vez se quemó la Secretaría de Agricultura y los agricultores no se dieron cuenta. Ni se supo quién la quemó, de verdad. Es decir, lo que uno espera es un esfuerzo un poco mayor en términos del déficit, de mejoría del gasto público. Ahora, aun cuando se haga todo esto, nos vamos a dar cuenta de que además se necesitaban más impuestos y que probablemente aún así el gobierno va a seguir teniendo algún nivel de déficit en los años futuros y en consecuencia que va a tener que seguir haciendo uso del endeudamiento. Todo se mezcló porque tú más que nadie sabes que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se había planteado una reforma. Sí. En el Consejo Económico y Social lo que se decía siempre en todas las reuniones es reforma integral. ¿Qué es una reforma integral? ¿Y cuál es la diferencia entre la reforma integral y esto que se ha hecho? Mira,
La expresión de integral es una expresión que alguien acuñó por ahí y que después se pegó, se difundió muchísimo, sin que nunca nadie se adentrara en definir claramente de lo que se trata. Pero la idea que uno tiene es que lo que se quería transmitir es que esa reforma es una reforma fiscal, no una reforma tributaria. Fiscal para los economistas, porque yo sé que ¿Y cuál es la diferencia entre fiscal y tributaria? Para los abogados fiscal es otra cosa, ¿verdad? Así. Para los economistas fiscal significa del gobierno. Todo lo que tiene que ver con el gobierno es fiscal. Por eso hablamos de gasto fiscal, ingreso fiscal, empleo fiscal, déficit fiscal del gobierno. ¿Y tributario entonces? Tributario es una parte de lo fiscal. Tributario es la forma como el fisco se nutre de ingresos, básicamente para financiar las otras cosas, ¿no? Entonces se debe decir reforma fiscal. Y lo que se estaba planteando era una reforma fiscal, que es una reforma de todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas. Y eso implicaba una reestructuración probablemente del aparato institucional. Eso implicaba un rediseño del gasto público. Eso posiblemente implicaba determinados topes o determinadas metas en términos de déficit futuro, en términos de deuda, en términos de alguna de esas cosas. Entonces, cuando se comenzó la discusión al interior del Consejo Económico y Social, era bajo la premisa de que la reforma iba a englobar todas esas cosas. Y yo no tengo duda de que la idea inicial del gobierno era llegar a eso, era ir por ahí. Pero creo que en el gobierno la magnitud de las cifras lo asustaron. Cuando vieron la magnitud de la situación dijeron, bueno, no podemos esperar a que se lleve a cabo una discusión tan amplia para tomar decisiones. Y la primera decisión que hay que hacer es buscar más dinero. Y eso llevó a que de ahí se saltara a lo de la reforma tributaria. Pero como lo estás planteando, como es, Isidoro, entonces el gobierno no podrá suplir las necesidades públicas con lo que va a recaudar. Salud, educación, sí, carreteras, vivienda, ¿o sí? Mira, déjame decirte, yo tengo un compañero, Ramón Flores, que dice que es una expresión que él usa mucho y a mí me gusta. Para el gobierno hacer lo que se necesita hacer, necesita el doble de recursos que lo que tiene. Pero para hacer lo que está haciendo necesita menos, la mitad. Exacto. Al fin de cuentas, si es atendiendo a los servicios que ahora provee, la infraestructura que ahora provee, yo estoy seguro de que lo puede seguir haciendo aún con menos dinero, porque se malgasta mucho. Mira, en República Dominicana el Estado es una fuente enorme de desperdicio por vía de corrupción, por un lado, porque una parte grande va a parar a las cuentas particulares y al bolsillo particular, por irracionalidad. ¿Tú has visto qué cosa más irracional que construir una obra y después que está casi terminada abandonarla? Y aquí hay cantidad enorme de cosas de ese tipo que al final se convierte en un desperdicio. O quizás no cuando ya la están terminando, sino cuando va por mitad. O cuando iba por un 10%, pero como quiera se perdió el dinero. Eso es dinero desperdiciado. Los equipos además. También por irracionalidad y por ineficacia, porque en muchos casos para resolver un problema, lo que hay que hacer es una cosa y se hace otra. Es decir, por ejemplo, a lo mejor un problema de educación, lo que se necesita es contratar más maestros o necesita equipar
Y resulta que el gobierno se dispara construyendo una torre de que para aulas o cosas de ese tipo, ¿no? Y no era eso lo que se necesitaba y al final el servicio que el ciudadano iba a recibir se desperdició el dinero por ineficiencia. Por ejemplo, el clientelismo, una burocracia no profesional, todo se traduce en ineficiencia. Es decir, hay una serie de elementos que afectan el gasto público que produce que el gobierno pueda seguir haciendo las cosas aún apretándose bastante el cinturón. Eso no significa que no va a tener algún impacto en la economía, porque sí lo va a tener. Pero hay un aspecto sociológico, casi de psicología social, más bien, Isidoro. Queremos esa reforma integral que tú planteas, lo que significa. Sin embargo, la consigna de la calle es que yo no quiero pagar porque yo no sé dónde van mis chelitos, eso es lo que dicen en las esquinas. Sin embargo, aún para los profanos, como es el caso mío, me doy cuenta que esta vez se van a gravar a las personas que más tienen dinero, en algunos aspectos. Sin embargo, tú preguntas en la calle y te dicen, no, es el que menos tiene. Explícame eso. ¿Quién va a pagar Mira, más? voy a comenzar por lo primero que dijiste. Yo creo que el gobierno del licenciado Danilo Medina, si hay un reto grande que tiene en su periodo, es dar legitimidad al gasto público y en consecuencia a los impuestos que la gente paga. Es hacer que la gente sienta que el dinero que paga lo está pagando por algo que tiene justificación. Porque uno de los problemas más serios que tenemos en la República Dominicana es que la gente siente que dar dinero al Estado es botar el dinero. La gente no quiere apoyar el Estado, la gente no confía en el Estado dominicano y eso es un problema serio que como sociedad tenemos que resolver. Porque en las demás sociedades la gente defiende al Estado, la gente... Pero tiene beneficios del Estado, que no es clientelismo, sino beneficios reales, institucionales. Eso tiene que resolverlo. Ahora, como esta reforma tributaria se aprobó de la manera en que se aprobó, y obviamente eso indica que no fue fruto de ese consenso social, mucha gente posiblemente no llegue a ver lo que puede tener de positivo. Y lo que tiene de positivo es que por primera vez, creo yo, que es una reforma que descansa más en impuestos, digamos, que afectarían más a los estratos más altos. No significa que no va a afectar a los estratos bajos y va a afectar a los medios. Lo que pasa es que los estratos medios somos relativamente muchos comparado con el alto, de modo que a fin de cuentas, si el gobierno quiere dinero, tiene que buscar donde hay, y ahí hay. El equipo que la elaboró, obviamente puso un empeño bastante grande en llegar a captar recursos por vía de impuestos sobre la renta y de impuestos sobre el patrimonio, que es, digamos, que la vía que siempre se ha dicho que debería privilegiarse a la hora de hacer reformas tributarias. Una pausa, regresamos con Isidoro Santana.